Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 3, y en esta ocasión vamos a hacer solamente un versículo. En el día de hoy le he decidido poner el título de este sermón, Pon tus ojos en Jesucristo. Y vamos a leer solamente un versículo nada más, el que vamos a exponer, porque tenemos que hablar bastante sobre este nuevo personaje que entramos histórico y bíblico, que es Moisés, ¿sí? Y voy a leer dos traducciones. Primero, esta que tengo, la de 1960, que dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tengo otra traducción que dice así, aunque no es una traducción, podría decir fiel, porque es una Biblia parafraseada, pero no se la puede tomar como inspiración divina, pero también un poquito para ayudar, no para escribir sermones, pero me gusta cómo está parafraseado, ¿sí? Dice así: por tanto, hermanos míos, que Dios ha apartado para sí, nosotros los que hemos sido escogidos para ir al cielo, debemos pensar ahora en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces esto nos ayuda un poquitito, que no es la traducción oficial, o vamos a decir el texto recepto, porque es una Biblia parafraseada, pero nos ayuda a entender un poquitito el texto ahí. Entonces vamos a hablar un poquito de ese por tanto, y a los hermanos, aquellos a nosotros, se nos empieza a dirigir, que hemos sido apartados o santificados para un propósito. Si fuimos así apartados o santificado para un propósito, tenemos que ver. Y nos está hablando a nosotros. ¿Para qué? Para ir al cielo. Entonces, si nosotros fuimos apartados para ir al cielo, ¿no? O escogidos para ir al cielo con ese llamamiento celestial, debemos pensar en el Señor Jesucristo. Él nos va a hacer que nos centremos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Vamos a decir el apóstol de nuestra fe o nuestra profesión de fe, ¿sí? Antes de seguir continuando, quiero hablar un poquito de esta palabra que dice por tanto. Esa parte de por tanto, amados, es importante por lo menos para mí, o sea, porque esta semana estuve estudiando un poco sobre esto. Por tanto, o sea, ¿qué se está refiriendo? Bueno, en el versículo, o en el capítulo 2, versículo 17, no sé si se acuerdan, que estábamos el domingo pasado leyendo, dice así lo siguiente, capítulo 2, versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, escuchen, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Acuérdense que todo esto viene hablando lo mismo. Acá tenemos dividido por capítulos, ¿sí? Entonces, este por tanto está unido a lo que ya venía hablando antes, ¿sí? O sea, por lo tanto o por lo cual. Se está haciendo una referencia a las declaraciones que en el capítulo anterior, en el capítulo 2, que estuvimos viendo el sermón pasado, especialmente en el versículo 17, donde él comenzó por primera vez a hablar sobre el sacerdocio del Señor Jesucristo. Ahí introdució el tema de toda la epístola casi de Hebreos. ¿Qué cosa? El sacerdocio del Señor Jesucristo. Ahora dice por tanto, o sea, uniendo lo que venía hablando antes del versículo 2:17, que hablaba del sacerdocio del Señor Jesucristo, que él introdujo, gracias. Y está haciendo esa conexión con lo que hablamos. Nosotros pasa que para esto tenemos domingo, venimos texto por texto haciendo predicaciones exegéticas, entonces no nos da para hablar todo de corrido. Por eso que tenemos que siempre estar atentos a los sermones anteriores. Entonces está hablando ahora esa conexión con el argumento, vamos a decir, que venía hablando, que ya lo terminamos, de ese argumento que él estaba dando sobre la superioridad del Señor Jesucristo sobre los ángeles, ¿sí? La supremacía de Jesucristo, la superioridad de Jesucristo sobre qué, sobre todo, vamos a decir, el Antiguo Testamento. Entonces, por tanto, yo estuve reflexionando y considerando que cuando hablamos por tanto, escuche, por eso yo decidí poner el texto al sermón
pon tus ojos en Cristo, que también está inspirado un poco en lo que vamos a cerrar, que se llama un himno, pon tus ojos en Cristo. Pero de esto se trata casi toda la epístola a los hebreos, es que pongamos los ojos en Cristo, ¿sí? Y esto quería hablar un poquito yo, o sea, por eso me estuve buscando un poco qué es este por tanto. Él va a explicar la razón. Ahora tengo que volver, iniciamos una nueva sección, que vamos a hablar de Moisés, por lo tanto que tengo que volver a explicar ciertas cosas que ya había explicado. ¿Cómo qué? Contexto histórico. Estas personas estaban siendo perseguidas, quizás por el mismo emperador. Acuérdense que eran judíos y eran hebreos. ¿Quién los perseguía mayormente? ¿Cómo? Los mismos judíos, el imperio y los familiares. Vivimos en una época donde el cristiano tiene comodidad entre amistades mundanas, entre familiares, pero en esa época, amado, que sea usted cristiano, por eso dice consideren, porque muchos de ellos, amados, en esa época estaban siendo despojados de sus bienes, estaban siendo echados fuera, simplemente porque ellos decían que seguían a Jesucristo. Entonces había una persecución, amado, ellos. Entonces, por tanto, considerad, pongan la mirada en Jesucristo. Ellos querían volver al ritualismo, querían volver. Habían varias ramas aparentemente, algunos que seguían a los ángeles, otros que en este caso seguían a Moisés, ¿sí? Entonces le está invitando a que piensen, a que razonen, ese por tanto que aparece ahí, por eso decidí solamente un versículo. Por tanto, es la razón por la que va a explicar. O sea, la idea es presten atención. Presten atención, o sea, razonen. La idea es que presten atención, la idea es que razonen. Ahora, ¿qué es la razón, amado? La razón es la facultad que tenemos todo ser humano. O sea, por lo menos creo yo así, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero creo que la mayoría de los seres humanos tenemos la facultad del raciocinio, o la capacidad de pensar algo. Yo creo que, bueno, hay personas que actúan así. Y las cosas las hacen así nomás, y pase lo que pase, vengan las consecuencias que vengan porque lo quise hacer así. Y no es así. Por eso él dice, frenen, razonen, por tanto, piensen antes de hacer algo, reflexionen. ¿Para qué? Porque cuando usted se sienta, piensa y reflexiona, eso le va a llevar a tomar una buena decisión. Estos estaban queriendo volver atrás. Es más cómodo estar con los judíos, con mis familiares, no me persiguen por ser Jesucristo, puedo comer con ellos, puedo hacer esto, no pasa nada. Estar con estos hermanos y hacer lo que Dios manda va a significar que incluso que yo muera. Pero él dice, pongan en cuenta esto, porque vamos a ver, en un solo versículo vamos a ver que ellos habían hecho una profesión de fe. Versículo número 1, estamos nada más. Dice, llamamiento considerar el apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión. Eso vamos a ver, eso es homologeo. Somos creyentes que creemos, primero y principal, en nuestra regla de fe, la obediencia, nuestra regla de fe y obediencia a las Escrituras. Pero tenemos doctrinas que consideramos. Por eso se llama, nosotros creemos también, nuestra regla y fe y obediencia es la doctrina. Pero de la Biblia se desprende doctrina. O sea que Jesucristo es Dios, la Trinidad, la justificación, la santidad, todas son doctrinas que salen de acá. Cuando decimos confesión de fe, nosotros de lo que creemos decimos homologeo, o sea, repetimos lo mismo. Entonces ellos todos habían repetido lo mismo, o sea, confesamos que Jesucristo es el Señor, confesamos que Jesucristo es el sumo sacerdote, que de alguna forma, no hablando de Moisés, pero del hermano que era Aarón, tipificaba la sombra de lo que iba a ser él. Entonces, si ustedes confesaron eso, ¿por qué te están volviendo para atrás? La idea es esa. Consideren, piensen antes de hacer algo. Y esta gente, ante las persecuciones, eso se estaban volviendo para atrás. Entonces, él está apelando a la facultad o el raciocinio que tenemos, creo, todo ser humano. O sea, de entender algo para tomar una decisión.
O sea, acá en Argentina dice, no, perdón, voy a ser crudo, no tomé decisiones a la loca, dice, 6 años, creo que se dice algo así, o a lo loco. Pensá, un loco no razona, pero nosotros sí. Entonces, fórmense una idea, y esa es la idea que quiero decir. ¿Tienen una idea de quién es Cristo? ¿Tienen la idea? Porque venimos hablando texto por texto para que puedan decir, Jesucristo murió por ustedes, Jesucristo hizo expiación por ustedes, hizo propiciación por ustedes, Jesucristo los puso en una iglesia. ¿Por qué vuelven al mundo entonces? O sea, piensen, fórmense en una idea. ¿Han entendido qué hizo Cristo? Porque Cristo murió para eso. Entonces, la facultad de entender, razonar, que tenemos nosotros, porque el pecado hace eso, embota la mente, formarse una idea. Eso entonces está haciendo eso. Porque, o por tanto, le está invitando a eso. Y amados, ¿qué nos ayuda a entender, a comprender? Bueno, es el Evangelio, amados. El Evangelio es lo que nos ayuda a comprender este ministerio sacerdotal de Jesucristo. El ministerio apostólico y profético que Él vino y entendió. Y cuando hablamos de la superioridad de Cristo, no estamos hablando, perdón, la superioridad de Cristo sobre Moisés, no estamos hablando que Jesucristo era superior en algo, vamos a decir, claro que sí, no necesitamos ni siquiera estudiar para poder entender, si solamente conocemos un poco de cristología, podemos formarnos una idea básica, podríamos decir, que Jesucristo era superior porque es el Hijo de Dios, y Moisés es una criatura. Pero hay algo más que eso, vamos a ver de a poco, de acá en adelante, que Jesucristo es superior, pero en los oficios, ¿sí? Superior en los oficios. Moisés solamente prefiguraba, incluso con su hermano Aarón, Moisés en el sentido sacerdotal, profético, y como líder que tenía él, y libertador, y Moisés era el intermediario. Todo eso tipificaba un poco lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Pero el hermano, que era Aarón, por supuesto, también tipificaba un poco del sumo sacerdote lo que iba a ser Jesucristo. Entonces le invita a entender y comprender todas estas cosas que vamos a empezar a comprender nosotros un poco más. Dejamos un poco esa puerta, la cerramos a los ángeles. Y ahora vamos a tratar de entender un poco de este ministerio superior, ¿en qué? Que Jesucristo es mejor, ¿en qué? No habla de la persona, esto que está hablando es los oficios. El oficio sacerdotal, el oficio profético y como rey, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es. Y el Evangelio nos ayuda a poder entender un poco eso, amados, que Jesucristo es ese apóstol que dentro de todo vamos a hablar, uno que ha sido comisionado para llevar ciertas instrucciones que fue de parte del Padre, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver dentro de un ratito, que el Señor Jesucristo era y es ese apóstol. Bueno, entendiendo un poquito este contexto histórico de Moisés, amados, vemos que en sí esta gente, en nuestra nueva sección que empezamos, de alguna forma, ¿cómo puedo explicar? Estaban... No es que idolatrando a Moisés, pero tenían puesto la mirada fija en Moisés. Por eso le decidí poner el sermón pon tus ojos en Cristo. Ellos tenían puesto la mirada en Moisés, y no por cualquier cosa, amado, porque Moisés fue enviado y fue comisionado por Dios. Si me ven que tiemblo no es porque estoy nervioso, o porque no por el sermón, es porque estoy frío. Y por eso que tengo así bastante frío, y me hace como 1 grado. Por eso. Es por eso, no es porque estoy en el sermón, que hace mucho frío. Moisés había sido comisionado por Dios mismo, y había sido enviado. Es más, dice una parte que no me acuerdo si en Éxodo 34, 29, 35, escúchese que Dios hablaba cara a cara. Yo no voy con estos textos, pero sí hablaba cara a cara. Pero el Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 1, que dice que Él estaba por la eternidad. En el principio el verbo estaba cara a cara. Esa es la idea. Con Él. Es más, el Padre mismo lo había enviado. Acá no, fue así, lo llamó. Había ciertos rasgos
o tipos que tipificaban un poco la sombra de lo que iba a venir, que era Jesucristo. Pero ellos se habían centrado más en Moisés que en Jesucristo, ¿sí? Ahora los tipos que podemos ver es que Moisés sí había sido llamado por el Señor para libertar un pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Eso lo vemos en Éxodo 3:10, donde el Señor le dijo que lo iba a enviar en esa comisión de libertar a su pueblo para que le sirviera. Ahora, amados, vemos que Jesucristo es superior en el sentido, porque esto apuntaba solamente a algo espiritual que va a hacer Jesucristo. Así como Moisés había sido enviado para libertar, de alguna forma mostraba la realidad futura, escatológica, que Jesucristo iba a ser enviado para libertar a su pueblo, pero no de la opresión de un faraón, sino de la opresión de Satanás. Por eso que es superior, vamos a decir, en su oficio. Moisés solamente mostraba algo de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Jesucristo, por eso dice, consideren, reflexionen, piensen, ¿por qué se están volviendo atrás? ¿No han entendido el llamamiento santo, apartado? Dios les llamó que se aparten, no que vuelvan de nuevo al mundo. ¿Y de qué nos libertó? Bueno, amado, nos libertó de la esclavitud, del mundo, de Satanás, del pecado. Ahora Moisés también se le había dado la ley. Ustedes saben que el pueblo temblaba porque Moisés con una parte baja y tenía tu rostro resplandeciente, ¿se acuerdan? Todo resplandeciente. Y tenían miedo, incluso cuando Dios hablaba, ¿sí? Pero amado, fíjese, aquel que le había dado la ley, cuando nosotros vemos, o sea, vemos a Dios, no cuando vemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que nos vemos a Dios en sí mismo, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y vemos a la Trinidad. ¿Quién cree que le dio la ley a Moisés? Dios o Cristo. Claro, exactamente, el Señor Jesucristo. Cuando vemos a Dios, en sí, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Moisés dio la ley, pero en Mateo 5:17, ¿qué dice Jesucristo? Que él vino No vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Exactamente. Moisés puede parecer un mediador, por lo cual, por medio de los ángeles, entregó la ley. Nada más. Yo puedo entregar esto, te entrego esto, pero no significa que yo puedo cumplir o pagar esto. Yo te digo, esto es lo que debes. Y ya. Es diferente que diga, pues yo lo voy a pagar. Es otra cosa. Moisés dio la ley, pero Jesucristo vino a cumplir esa ley. Entonces, superior. Ellos estaban queriendo volverse de alguna forma a una zona más cómoda. Y no tenían, esto es el problema cuando nosotros no tenemos una visión bien, solamente tenemos que Jesucristo murió por mis pecados y ya está, pero no tenemos un concepto bien fundamentado. Por eso que muchos de ellos murieron, porque tenían en claro lo que Dios había hecho por ellos, sabían quién era Cristo y se tenían que dar el mundo, y muchos dejaron ellos todo. Pedro mismo dice, Maestro, hemos dejado padres, casas, todo por ti. Los mismos discípulos habían abandonado todo por Cristo. Pero muchos de estos hebreos no. ¿A causa de qué? Bueno, amado, yo vuelvo a decir lo mismo. A causa de la opresión, a causa de la persecución, se quedaban solos, no tenían casas, no había trabajo, se cerraban las puertas. Era mejor volver a ciertos lugares donde dentro de todo, como decía ese libro del mártir de la Catatumba, que le decía al amigo, vuelve con nosotros y niega momentáneamente, total. Y él decía, no, yo no puedo ir contigo a hacer como que no soy cristiano. Eso sería como negar a Cristo, decía él. Yo no puedo hacer esas cosas. No se puede. Es como que estamos leyendo los devocionales que se leen los hermanos toda la semana. Había un personaje que se llama Policarpo. Le decía que niegue. Dice, ¿cómo podría yo hacer eso? Tenía 86 años. Con él, dice, que nunca me hizo mal alguno. ¿Cómo le podría negar yo? Entonces,
Muchos de estos sí estaban negándole. Y vamos a dentro de poco acá a entrar en la segunda exhortación dentro de poco. Porque ya la primera se estaban deslizando, amado. Y dentro de poco vamos a ver en el versículo número 8, en el 7 dice, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación de la vida. Fíjese, de a poco, ella primero dijo, no se deslicen. ¿Por qué? Porque se van a empezar a endurecer. Cuando ustedes empiecen a volver por allá, vuelvan con el mundo. Ya y después va a venir otra exhortación, creo que son como 6 exhortaciones. La última ya no les importa nada, hasta endurecer, incluso niegan ya las cosas. Ya dicen que es molesto el pastor, ya no se congregan. En el versículo número 10 dice, no congregáis como alguno tiene por costumbre. Ya no querían congregarse, ya estaban muy duros. Pero empezó por esto, por irse de a poco. Entonces, amado, le dice, consideren esto, si de verdad es el sumo sacerdote, si de verdad, en el versículo 17 del capítulo 2, que ya vimos el domingo pasado, Él murió por ustedes, Él hizo sacrificio. ¿Por qué están queriendo volverse? ¿Por qué están volviendo a...? No sé si me pueden entender lo que le estoy queriendo decir. Se lo voy a poner más claro. Volverse a Moisés es volverse a la ley. Para ver si me lo puedo entender. Ellos querían volverse a Moisés en el sentido de que Moisés era el superior. ¿Por qué? Porque Moisés había dado la ley. Moisés había escrito los 5 libros del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, creo que Número. No era cualquiera. Había instrucciones también para el arca. Y todas esas cosas. No era cualquier hombre, este hombre. Era un profeta, hablaba con Dios. Lo había libertado, había golpeado, se había abierto el mar. ¿Jesús quién era? Un carpintero, decía ellos, que murió. Y recién estaban ahí. Algunos habían creído, no todos eran así, porque en esta congregación estaba mezclado. Fíjese, hay algunos creyentes, porque dice hermanos. Entonces, algunos son hermanos. Pero es posible que se estaban deslizando y le está haciendo una exhortación, no vayan por ahí, hermano. Con un hermano se está desviando no significa que es un apóstata. Significa que por ahí se está dejando desviar o se está queriendo desviar. Pero él está llamando la atención. ¿Por qué? Porque volver a Moisés es volver a los antiguos sacrificios. Volver a algo que ya estaba terminado y consumado. Ahora escuchen. Ellos no entendían algo que, yo no digo que algunos creen que es Pablo que escribió esto, la epístola, no lo sé. Lo único que sé que el que lo inspiró fue el Espíritu Santo. Pero tengo una cosa por segura, que sé que en el libro de Gálatas sí es Pablo. Escuchen bien lo que voy a decir. Por más que ellos se volvieran a Moisés creyendo que esos sacrificios le iban a salvar. No sé si han prestado atención en el libro de Gálatas, cuando estuve dando, en una época, estuve exponiendo algo. Escuchen, Pablo da este argumento, 430 años antes que llegara la ley con Moisés, había existido un hombre. No sé si se acuerdan quién es, este hombre que empezaba con la A, y era Abraham. Ahora en Génesis capítulo creo 15, versículo 6, si no me equivoco y dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. No estaba ni Moisés, ni estaba la ley. Pero este hombre ya había sido salvo. ¿Cómo es posible? Pero esta gente que no entendía eso, estaba queriendo volverse a un sistema de sacrificios, donde simplemente apuntaba a aquel que iba a venir, que era Jesucristo. Entonces volverse a la ley, vamos a decir, era no entender el Antiguo Testamento, o lo que apuntaba al Señor Jesucristo. Ustedes lo ven, yo tendría que ir a Romanos, pero ustedes sí ven en Romanos capítulo 4, que yo no voy a ir por cuestiones de tiempo. Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo trae 2 testigos, no sé si se acuerdan, cuando estuvimos viendo el libro de Romanos. Si quieren lo leo rápido, pero no lo tenía pensado leer, pero son 2 testigos que él trae para mostrar que la salvación es por gracia, amados.
Y esta gente quería volver a un sistema sacrificial. Fíjese, yo lo voy a leer rápido, es así. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham es justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Que dice la Escritura, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino al que cree que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y da otro ejemplo, ahora muestra el ejemplo de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurada aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es puesta por la bienaventuranza solamente la circuncisión. Bueno, sigue hablando. El asunto que quiero mostrarles, o traerle a mente de ustedes, hacerle recordar, es que la salvación era por gracia, incluso en el Antiguo Testamento. Y esta gente, queriendo volverse a Moisés, no estaba entendiendo, vamos a decir, el sistema o como Dios nos salva, ¿sí? Ese plan de salvación de Dios, desde la fundación del mundo. Querían volver a un sistema que de verdad no entendían. Y eso es lo malo, amados, que yo veo mucho en el día de hoy, es que una persona, ¿sabes qué es la justificación? No entiende mucho la propiciación y la expiación. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, amado, alguien agarró, yo no digo que esté mal esto, porque yo a veces lo hago. Ah, sí. ¿Y qué hago? Camino a saber. Repetí que Jesús esto, sí, que yo soy pecador y que le entrego el corazón a Jesús. Sí, ya soy salvo, sí. Bueno. Acá está el boleto de que cuando venga a ellos yo acepté la oración de entrega, sí. Parece como me estuviera burlando. El asunto es que la gente, como dice ahí, por tanto, no comprenden, no entienden quién es Jesucristo y lo que hizo, y que otros creen que por ahí entendiendo el mensaje, porque entienden solamente doctrina, no comprenden de verdad bien quién es el Señor, ni siquiera tienen una relación con el Señor, por eso vuelven al mundo de nuevo, porque solamente adquirieron conocimiento, nada más, no hubo una relación con Él. Entonces fíjese, por eso le está mostrando, no se vuelvan a Moisés, no hagan estas cosas, porque simplemente fue alguien que entregó la ley, alguien que le señaló el camino allá hasta Canaán, nada más. Pero no puede hacer más que eso. La ley, no tiene poder la ley para salvar. Es Cristo nada más. Entonces, sí, en el Antiguo Testamento podríamos decir que estaba la ley y la gracia. ¿Cómo es eso? Me dirá, bueno, ley, haz esto y vivirás. No podemos con él. Bueno, hasta que llegara Jesucristo, sistema sacrificial. Entonces, ley, haz esto, no puedo. Bueno, mientras viene, mate el corderito para que puedan entender, día Yom Kippur, Levítico 16, y esto cubre el pecado, o sea, pero no lo quita. Hasta cuando, ¿dónde está? Y allá, cuando llegue, en un momento, pero eran salvos con una gracia, puede ser retroactiva, o sea, en una fe esperando a aquel que viniera, si no entiende. Pero ahora ya llegó. ¿Qué están haciendo? Volviendo de nuevo a Moisés. Cuando es como usted tiene una maqueta, algo, porque él lo va a explicar creo que en el capítulo 8, cuando hablemos del nuevo pacto, que la palabra es tupó en el griego. Usted tiene una maqueta, aquellos que han hecho maqueta, que tuvieron la oportunidad de estudiar, hacen una maqueta, usted la tiene, y cuando hace el edificio, donde dice, acá está. Usted no mira eso es una presentación, que yo no sé porque yo he visto gente que tiene estudio, yo no tuve alguien que me pagara para hacer eso, pero vi que hacen eso. Y muestran así el arquitecto y esto, y cómo es y todo, pero usted no va a vivir ahí adentro, no va a entrar ahí, es un modelo. Bueno, eso es lo que hacía Moisés, mostraba un modelo, un tupós, de todo eso era, todo el templo, los sacrificios, sumo sacerdote, todo apuntaba a Cristo. ¿Por qué volver de nuevo? ¿Por qué volverse de nuevo ahí? No tiene sentido. Porque ellos no entendían bien, o quizá la comodidad, o la persecución, o muchos no habían nacido nuevos. Entonces se estaban volviendo de alguna forma al Antiguo Testamento. Y escuchen más,
dirá, bueno, esto lo decían los discípulos, queriendo defender al maestro, quizás lo está diciendo usted. No, amados, vamos a la boca del mismo Señor Jesucristo, vamos a encontrar que Jesucristo mismo hablaba o decía que Moisés hablaba de él. Lucas capítulo 24, y en el versículo 44, dice lo siguiente, escuchen. Lucas 24, versículo 44. Dice así. ¿Se acuerda camino de Emaús? Que Jesús se le aparece a los discípulos. Ellos decían, uy, no vibraba tu corazón cuando hablaba, ¿sí? ¿Más o menos se acuerdan? Sí. En una parte le dice así. Señor Jesucristo, fíjese que Él tomó y comió delante de ellos, ¿se acuerdan? Que había agarrado un pez ahí. Bueno, en una parte dice, en Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjese, el mismo Jesucristo, fíjese que dice, en la ley de Moisés. A mí no da tiempo para ir ahora a algunos textos, pero incluso, vamos a decir, aparecía, creo que era Esteban, en una parte, y en el Antiguo Testamento, el judío, aunque fíjese con cómo lo tenían a Moisés, porque incluso ustedes van en Hechos 2.22, cuando dice, en Hechos 2.22, incluso lo que nombró el Señor Jesucristo, dice así, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, no decía la ley de Dios. Moisés era considerado un gran líder porque él había dado la ley. Incluso decían la ley de Moisés. En Hechos 13:39 también dice lo mismo. En otra parte, en Esteban también dice la ley que fue entregada por mano de mediadores, por mano de Moisés. En Gálatas. Entonces no era un hombre así nada más ordinario, era un hombre que tenían gran estima a ellos, un libertador de su pueblo, de su nación. Entonces, pero Jesús es superior, porque Jesucristo venía a cumplir la ley, era más, era el que había dado la ley. Y Moisés mismo solamente mostraba y tipificaba lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Jesucristo en Lucas 24:44 dice que esa ley, o sea, que había dado Moisés, apuntaba a él, ¿sí? En Juan 1:45 dice lo siguiente, escuchen. El contexto es cuando están viniendo, vamos a decir, estos primeros discípulos. Cuando el Señor Jesucristo se aparece y aparecen los primeros discípulos, ¿sí se acuerdan? Voy a leer de 43 para que ustedes puedan tener un contexto mejor. Donde Jesús llama a Felipe y otro que llamaba a Natanael. Versículo 43, pero yo el que tengo que leer es el 45. Dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, acá viene el versículo 45, escucha el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Escuche, está diciendo este hombre, Felipe, a Natanael, hemos hallado ¿a quién? A quien escribió Moisés en la ley. Entonces, mismo Moisés, que había escrito en la ley, incluso que iba, creo que en Deuteronomio 18, que decía que iba a venir un profeta mayor, él anticipaba esto, estaba diciendo, incluso los discípulos, muchos de ellos, no todos, pero algunos esperaban un libertador, algunos esperaban un Mesías, o el Cristo, que iba a venir a libertarlos de verdad. Aunque para esa época temprana de ellos pobres pensaban que le iba a libertar de otra forma, ¿no? Incluso muchos no entendían, después entendieron que de verdad venía a libertarnos de Satanás y la esclavitud del pecado. Pero de alguna forma entendían que no era Moisés el que lo iba a liberar, aunque escatológicamente, la escatología a veces no se ve por completo.
Cuando usted ve dos árboles o cerca, no sé si me entiende, creen que están juntos, pero hay Una una distancia. distancia larga. Aunque tenían ese concepto, o sea, todavía, pero sabían que no era Moisés, sino que era Moisés, aquel, dice, por lo menos Felipe Natanael dice, aquel que hablaba, él por lo menos no creía que era Moisés, sino que, pero no todos querían esto, algunos se querían volver con Moisés, ¿sí? En Juan 5:46, que es el último que elegí, Juan capítulo 5, versículo 46, dice así, en el contexto, acuérdense, están estos judíos de nuevo, o sea, atrás del Señor Jesucristo, ¿no? Y están discutiendo y peleando quién tiene más gloria, el Señor siempre con ellos ahí, ¿sí? Pero fíjese lo que dice en el versículo 45 antes de llegar al 46. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y versículo 46. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Mire, esto no lo estudié ni nada, solamente voy a leer el texto de lo que yo creo que dice. Pero, versículo número 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino a libertarnos, ya estamos acusados. ¿Y quién nos acusa? Satanás. Sí, pero ahí en el texto. Moisés. Moisés, muy bien, el texto, solamente es leer el texto. Moisés, dice ahí. ¿Por qué nos acusa a Moisés? Por la ley. Por la ley. Porque la ley lo único que hace, que ellos se quieren volver, te dice, eres un pecador. Pero yo hice esto, eres un pecador. Pero eso es un pecador. Era un pecador, un pecador, un pecador, un pecador, un pecador, y vas a morir en el infierno, en el infierno, en el infierno, en el infierno. Moisés es el que acusa. ¿Por qué volver a alguien? Vamos a decir, ¿por qué acusa? Porque no es porque sea mala la ley. Es que la ley no puede salvar. Por eso dice Romanos capítulo 8:3 que lo que no podía hacer la ley lo hizo Jesucristo al venir a encarnarse. Consideren esto, dice, por tanto hermanos, si de verdad fueron llamados, ¿por qué volverse atrás? ¿Por qué volver con esas cosas o esos sistemas, esas religiones que no salvan para nada? No tienen ningún poder con Satanás y la carne. Es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se fija Jesucristo dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió. Entonces, si creemos a Moisés, si creemos lo que dice la ley, de una forma lo voy a parafrasear, que creemos a Moisés, o la ley, creemos lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Bueno, que yo estoy mal, que no soy un hombre bueno, no soy un hombre justo, estoy mal, yo necesito a alguien que sea propicio a mí, al pecador. Y entonces, ¿en quién voy a creer? Bueno, en aquel sumo sacerdote que de verdad, que vimos el domingo pasado, que vino a morir por nuestros pecados, hizo propiciación y hizo expiación. Volvamos al texto, estamos en un solo versículo. Por tanto, está diciendo, si entiende, yo solamente no me salí de la primera palabra, ni siquiera fui la palabra hermano. Por tanto, mire, me llevo casi 40 minutos, 38 minutos en ese por tanto. ¿Por qué por tanto? Porque si yo no logro que usted razone, termina el sermón y me vuelvo al mundo. ¿Por qué? Porque por tanto no entendió quién es Jesús, no entendió lo que hizo Él, no entendió que le sacó, no vaya para allá, no se junte para allá, y vuelvo de nuevo, por tanto no entendió. Me hace acordar una historia de un pastor que él daba un sermón, y un día cansado de la congregación le dijo, ¿cuándo va a cambiar de sermón? Cuando usted lo pongan en práctica, dijo él. Amén. Así voy a cambiar de sermón. Ni ustedes no lo entendieron todavía. El escritor vez tras vez le va mostrando argumentos a estas personas que no entendían, se volvían de nuevo. Por lo que sea, se estaban volviendo. No todos, porque si seguimos donde está la coma, dice hermanos santos. Bueno, esa palabra hermanos, amados, fíjese, le voy a decir algo, para que aquellos que no ven acá atrás. Acá tengo unos apuntes que yo escribo, ni siquiera abrí, O sea, ni siquiera abrí todo esto, porque ni siquiera esto es lo que yo escribí. Mira, escribí acá, escribí acá, escribí acá. Todo esto escribí yo. Escribí acá y escribí acá, y ya se me está acabando el tiempo de sermón. Pero no me salí por tanto no me salí, porque quería que entendieran, amados, qué es lo que ha hecho Jesucristo. Jesucristo fue, entonces, tienen que entender, le está diciendo él,
Jesucristo ha sido enviado por el Padre. Tendría que ir a muchos textos que tengo anotado acá. Pero él dice, tienen que entender, hermanos, si son hermanos, entiendan esto, el llamamiento. En el contexto histórico ellos estaban queriendo volver a cosas antiguas que estaban haciendo antes, porque de esa forma, de alguna forma, estar ahí con Jesucristo no lo había entendido o hay que comprometerse con Jesucristo. Y entonces, pero esta gente no, se estaban volviendo. Fíjese lo que dice, me voy a apurar porque me quedan 20 minutos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Entonces le está diciendo hermanos. Aparentemente algunos de esos eran hermanos. No todos, porque vamos a ver más adelante que hay una división en esta congregación. Pero algunos habían sido, aparece que eran hermanos. Hermanos, acuérdense, estábamos hablando de una filiación. ¿Sí? Una filiación por medio de Jesucristo que nos somos adoptados y esto es por un llamamiento. Fíjense, santos. La palabra creo que es agio. Me acuerdo que santo significa cuando Dios, no es que no comete pecados, que Dios lo aparta para un propósito, ¿sí? Para Él, para lo que sea. Un vaso de misericordia, por algo. Ahora, si son llamados, y este llamamiento, fíjese, no es un llamado que le hice yo, que yo le prediqué el Evangelio, quizás yo fui en medio, o alguien le predicó a usted, pero fíjese quién le llamó a usted, participante del llamamiento celestial, amados. Dios mismo le llamó a usted. Ah, pero a mí me lo predicó el pastor Daniel. Puede ser que yo se lo haya predicado, pero el llamamiento vino del cielo, amados. Solamente yo fui alguien que abrió mi boca y le llevé el mensaje de salvación. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Si ustedes llevaron, creo que es en 2 Corintios 5:15, a ver si lo tengo. Sí, escuche, lo voy a leer rápido. 2 Corintios 5:15 en adelante. Escuche bien, este llamamiento que nos hizo el Señor. 2 Corintios 5:15. Y por tanto murió, para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo, si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, en Cristo, nueva criatura es, en las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo lo que proviene, y todo esto, ¿de dónde proviene? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amados, sí que somos embajadores, sí que llevamos un mensaje, pero esto es como si Dios rogase. Es un llamamiento, dice acá, celestial. Dios nos llama a que nos reconciliemos con Él. Pero si Dios nos llama a que nos reconciliemos con Él, que salgamos del mundo, que nos apartemos para Él, muchos de estos estaban queriendo volver de nuevo a esos sistemas antiguos. ¿Por qué volver de nuevo a Egipto? Si el Señor nos ha llamado con un llamamiento celestial, no lo ha hecho el pastor Sergio Daniel Brito, que a veces parece pesado, lo ha hecho Dios mismo. Considerar que, amado, no me mire a mí, considere que si Jesucristo, usted creyó que se encarnó, vino, vivió una vida, murió, cargó la cruz, para que usted no vuelva a esas cosas. ¿Por qué vuelve a las mismas cosas? ¿Por qué vuelve? Porque usted no consideró quién es Cristo. Pensó que alguien le llevó un mensaje, dijo, a ver, sí, lo creo, bueno, sí, pero no es tan así como dice este hombre. Bueno, si no me cree a mí, le voy a invitar a que haga algo esta semana. Considere qué es lo que hizo Cristo. No me mire a mí. Si yo le resulto gravoso, no me mire, deje de mirarme a mí. Como dice el sermón, mire a Cristo. Mire a Cristo. A ver si Cristo va a ir a esos lugares con usted. Mírelo a Él. Vaya a ver si Cristo va a ir con la cruz a esos lugares, a ver cómo lo van a tratar a Cristo. Considere a Cristo. Mira, no me mire al pastor Daniel que parece gravoso. Mire a Cristo. Tiene un llamamiento celestial. Considerar al apóstol, dice ahí. ¿Qué es un apóstol? Bueno, un apóstol es un enviado, amado.
Enviado de quien yo no sé si anoté algunos textos, pero enviado, porque ni siquiera mira abrir los apuntes que tengo acá. Pero creo que es en Juan capítulo 5, 36. Tengo algunos textos, solo que no tengo tiempo. Pero creo que es en Juan capítulo 5, 36. Bueno, vamos de primero vez en Mateo capítulo, ya le voy a Juan, Mateo capítulo 10, versículo 40. Dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Escuche, y el que me recibe a mí, recibe a qué? Al que me envió. Mateo 10, 40. ¿Quién, dice, me recibe a quién? Recibe a aquel que me envió. Entonces cuando hablamos de un apóstol, es un enviado. Consideren, está diciendo él acá. ¿De quién? Considerar al apóstol. ¿A qué es? Es un enviado. Cuando hablamos acá por primera vez que aparece apóstol, aparece como un apóstol, un enviado. Pablo y otros eran enviados. La palabra misionero o misionera no tiene la misma connotación de apóstol, pero es alguien también que fue enviado. Pero acá aparece apóstol del Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que lo envió? ¿Quién fue el que lo comisionó? Él está diciendo, por tanto, consideren, piensen, ¿quién fue el que envió esta misión? Fue el Padre que envió al Hijo. Si van a volver a hacer eso, por eso yo me tomé tanto tiempo, casi 40 minutos con la palabra considere, piensen, tenemos raciocinio, ¿por qué volver ahí? Fíjese, podríamos decir, el viaje que tuvo que hacer el Señor, venir hasta acá, encarnarse, morir. Piensen, el apóstol lo que tuvo que hacer, dejar un misionero, un apóstol, deja muchas cosas, amados, por llevar una misión a cabo, deja casi todo. Padre, madres, hijos, Jesucristo dejó a su Padre mismo, y ustedes quieren volver a esas cosas de antes. ¿Por qué no piensan? Le dice. Están queriendo volver a esas cosas, esos rituales, mezclarse con gente con doctrinas falsas. ¿Para qué? Consideren al apóstol que él dejó todo, se apartó. Dejó de decir, esa es mi madre. No, mi madre y mi padre son estos que hacen la voluntad. Yo llego a decir eso, voy a decir que soy un loco Biblia. Si yo digo esas cosas. Soy como me dicen, un extremista, me dicen. Un sectarista. Entonces, ¿qué le dirían a Cristo? Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tengo más textos para mostrar, pero ¿para qué mostrarle algo que usted ya cree? Por lo menos pienso que usted ya cree que Jesucristo lo envió el Padre. O sea, no creo que me tengo que esforzar mucho. Pero si fuera así, lo invito a que vaya a Juan 5.36, Juan 5.38, Juan 5.45, Juan 5.46, Lucas 16.29, y otros textos que usted puede encontrar, que yo no hago la voluntad de mi Padre, sino de acá que me envió, etcétera, 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 cuando el Señor Jesucristo ya, usted tendría que saber que lo envió el Padre, o en ese consejo, en ese pacto intratrinitario que ya lo hemos hablado muchas veces. Por eso que no me quiero frenar mucho sobre esto de lo que es el enviado. Sí me quisiera frenar esta palabra que aparece ahí, ni siquiera me puse a hablar esa palabra considerar, otras cosas, por cuestiones del tiempo, amados. Quedan casi 12 minutos, así que lo voy a aprovechar bien. Esa palabra, lo vuelvo a repetir, de considerar en el griego es katanoeo. Katanoeo. O sea, katanoeo. ¿Qué significa? Significa observar, ver, comprender, mirar, prestar una debida atención constante, fijo. Una observación así. Yo como dice el himno, dice, pon tus ojos, así. No lo ponga en el pastor pesado, que parece que le molesta. No, póngala en Cristo, el autor y consumador de su fe. Fíjese lo que dice acá. Dice, sumo sacerdote de nuestra profesión. Ese apóstol que fue enviado. ¿Enviado a qué, amado? Fue enviado a encarnarse. Cuando vaya a pensar, voy a volver para ese lado, moment, haga así, como yo decía en una época, moment please, o selah, bíblicamente, haga así. Vea, considera antes de hacer esto, ¿qué? Él es el apóstol. ¿Apóstol de qué? Vino a morir en mi lugar, vino a encarnarse en mi lugar, vino a morir para que yo no viva la vida que vivía antes. Debo considerar, amado, la fe no es algo que yo creo así, es inteligente la fe. Yo no creo por creer una doctrina y ya listo.
Usted se puede saber toda esa confesión que está ahí y ser inconverso. Por eso yo estoy en contra de los pastores que dicen, no, hacer la confesión del discipulado y ya sos uno más. No, amado, acá no es así. Tiene que comprobar de verdad que ha nacido de nuevo. Y si yo nací de nuevo, voy a salir de ese sepulcro. No me voy a quedar con los muertos, amado, tengo que salir. Nadie se va a quedar ahí, porque Dios le dio vida. Y si me quedo, pues para hablarles para que tengan vida. Y ellos no van a querer eso, les puedo asegurar. Entonces, enviado, ¿de qué? Para que nosotros seamos salvos. Entonces debemos entender eso, amados. Debemos entender quién es Jesucristo, o sea, el autor y consumador de nuestra fe. ¿No? 10 minutitos. Entonces, considerar eso. Nunca saque la mirada del Señor Jesucristo. No la ponga en mí, le ruego por favor, porque yo no les voy a salvar. Yo le puedo mostrar y decir lo que dice las Escrituras. Es más, le invito a que usted mismo la lea. Ni siquiera, si no me cree, vea lo que dice el texto. Pero considere, mire a Jesucristo, qué es lo que ha hecho Él. Es lo que más adelante, creo que en el versículo número 12 de Hebreos 12, 1 y 2, Él vuelve a repetir, fíjese lo que dice. Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo número 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considere antes de hacer eso, lo ruego. ¿Quién es Jesús? Ponga los ojos en el autor y consumador de la fe, que él se puso gozoso por usted, iba con su cruz, pero que usted vuelva de nuevo ahí. Cuando después vengan las cosas, no venga así, ¿por qué? No, porque usted no consideró. No menospreció lo menospreció al Señor. Él iba gozoso por usted, para que usted sea salvo. ¿Por qué volver a eso? No ha entendido entonces lo que hizo Él. Él menospreciando todo, lo insultaban, le decían cosas por usted, se burlaban, pero esa burla tenían que caerse por usted. Imagínese usted desnudo o desnudita usted. Le da vergüenza a su cuerpo, me imagino desnudo, porque en una parte lo desnudan, él se ríen. Todo eso le tenía que pasar a usted. Toda esa gente que quizás vuelva a usted, le harían eso a Cristo. Estoy seguro que esa gente que está con usted le haría eso a Cristo. ¿Por qué sentarse con ellos? No hemos entendido si hacemos eso. Y fíjese, y después que él llevó a cabo todo eso, que usted se va a sentar con ellos, fíjese lo que dice, él llevó todo eso para que usted no haga eso. ¿Pero por qué? Y llevó eso y después no se sentó con ellos, dice, se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso. No se sentó a la diestra, se sentó con esta gente sí, pero para predicarle. No vuelva a esas cosas de antes, o no vuelva a la religión de antes. El asunto es que no vuelva a lo que estaba antes. Considere a Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe de usted, que usted ha confesado. Esa palabra fe dice que aparece ahí, que escuche esto, quizás usted no lo entiende porque aparece esa traducción ahí. Pero fíjese lo que dice ahí, a ver si se lo puedo parafrasear. Y somos sacerdotes de nuestra profesión. Esa palabra profesión, yo no la tengo anotada acá, pero sí sé lo que significa. La palabra es homologeo. Creo que está en Primera de Juan 1.9. Sí. A ver. Primera de Juan 1.9. Sí. Escuche, esta palabra que aparece ahí en el versículo número 1, que dice sacerdote de nuestra profesión, es homologeo. ¿Qué significa homologeo? Repetir lo mismo. Cuando decimos confesión de fe del año 1689, ¿qué decimos? Homologeo. Confesión, repito lo mismo lo que esta iglesia histórica creía. Confesión es repetir algo. Bueno, ¿qué esta gente habían repetido? Esta gente habían confesado algo. ¿Qué habían confesado? Bueno, que ellos eran pecadores, que habían creído en este sumo sacerdote que les perdona, hace propiciación y hace expiación de sus pecados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y acá viene la palabra homologeo, pero aparece traducida así.
Si confesamos, aparece, esa es la palabra. Eso es homologeo. Confesar, ¿qué significa? Cuando usted va a la cruz y dice, sí, cometiste error. No, Señor, vi lo que no tenía que ver, me junté con lo que no tenía, con esta persona, confieso tal. Cuando usted va en un tribunal, ¿qué hace? ¿Qué le dice? No, se dice esto. No, usted cuando en un tribunal mundano tiene que decir tal, una nota, o no sé cómo se hace ahora. Se anota lo que hizo, pero usted debe confesar tal, como hizo. Bueno, eso es homologeo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo número 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero esto no era así con ellos, aparentemente. Ellos, que bien dicen, vamos a Hebreos entonces capítulo 3, versículo número 1. Y sumo sacerdote de nuestra profesión. O sea, ellos habían confesado y creído que Él era el verdadero sumo sacerdote. Ellos habían confesado que esos rituales, o vos decís esas religiones falsas que hay ahora, estos pseudos cristianos, usted sabe que eso no salva. Porque sabe que eso no salva, están equivocados. Bueno, esta gente lo mismo. Sabían, vamos a decir que habían confesado que el Señor era Jesucristo. Pero a pesar de eso, es por eso que yo digo que una mera profesión de boca no salva. Porque ellos habían confesado, pero aún así se volvían para allá. Porque su corazón estaba acá, aunque de boca estaban acá, su corazón estaba allá. Y se estaban volviendo a eso. Entonces, ¿qué le está diciendo? Fíjese, ni siquiera diciendo, él lo podía haber hecho de otra forma. Pero este amor de este hombre, fíjese lo que él apela. No le dice, porque yo digo, porque yo lo... No, está diciendo, ustedes, por tanto, consideren, piensen, por tanto, si ustedes dijeron esto, ¿por qué hacen lo contrario? Por tanto, porque en el versículo 17 ellos habían confesado esto, por lo cual, capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que Dios requiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, si ellos habían confesado que Él tenía un cuerpo, que habían venido a morir por sus pecados, había sido crucificado, la ira de Dios había quedado sobre Él, para que ellos sea traído el pecado. Entonces, por tanto, les dice, si tienen un llamamiento santo, son apartados, este llamamiento no del pastor o de un hermano, de Dios mismo, que vino, el apóstol enviado, sumo apóstol que es el Señor Jesucristo, vino con un mensaje. Él mismo dijo, dice, Mateo 4:17 dice, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Marcos 1:15 dice lo mismo. Entonces, ¿por qué volver ahí? Si han entendido este mensaje del apóstol, o sea, el enviado mismo del Padre, vino desde el cielo mismo a dar este mensaje, a ser un sumo sacerdote, no solamente dar un mensaje, amado, vino a dar un mensaje y como un sumo sacerdote a morir y a ser el cordero. Y hemos de vuestra profesión, y ustedes lo confesaron. ¿Por qué volver a Moisés? La ley no le salva, nada de esas cosas. Solamente la entregó, aunque había gracia en esos sacrificios, no salvaba. Entonces, si usted ha confesado a Jesucristo, tiene que ser como Abraham, que dice que él creyó y fue justificado, pero Abraham solamente creyó. Fíjese que cuando el Señor lo probó más adelante, le dijo, dame a tu hijo. Es como que le dijera, dame eso que no querés soltar. Dámelo, dame ese pariente, dame ese amigo, dame. Moisés le dijo, no, lo único que me habías dado y me prometiste y ahora me lo vas a quitar. Al final prometes y después ¿para qué? No, amado, fíjese quién fue y entregó, y cuando lo iba a matar, no siempre digo lo mismo, no significa que Dios se lo va a dar. Pero el Señor miró y dijo, ya sé que no me negaste eso. ¿Por qué? Porque la fe va acompañada por obras. Pero fíjese, en la antigüedad no pasaba eso, la ley no salvaba, apuntaba a Cristo nada más. Por eso dice que en Juan 5:46, que si vosotros creyereis en Moisés, creería en mí, porque de mí habló él. ¿Para qué volver entonces a ese sistema sacrificial? ¿Para qué volver a esas cosas? No hay salvación ahí. Entonces vamos a ver de acá en adelante
que Jesucristo es superior. Esto fue una pequeña introducción, vamos a decir, que Jesucristo es superior a Moisés, pero no estamos hablando de la persona, sabemos que Jesucristo es superior en el sentido porque ya es el Hijo de Dios, pero en los oficios que apuntaban a Él es superior. Entonces, vamos a considerar el domingo que viene, o sea, si Dios me da vida, por supuesto, que Él fue fiel, porque Moisés fue fiel, el Señor Jesucristo también fue fiel. Entonces vamos a considerar en conexión con qué fue fiel. Pero eso es el domingo que viene, ¿sí? Ahora acá vamos a terminar, me quedaron algunas cosas para mí, pero vamos a cerrar con un himno que dice que pon tus ojos en Cristo. Y es el himno número 214. No sé si lo tienes guardado ya o espera un momento que lo busques ahí. Entonces, amados, tenemos que considerar y pensar en el autor de nuestra salvación, el Señor Jesucristo, como dice, ¿para qué volverse entonces a Moisés? Mientras la hermana busca el himno, cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque usted nos hizo un llamamiento, Señor, santo, para participar, Señor, de lo que vamos a ver más adelante, de ese reposo eterno, Señor. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu esté operando en aquellos, Señor, que por lo menos recibieron ese llamamiento. No sé si muchos lo han aceptado. Le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, que si ellos oyeron su voz, que no endurezcan sus corazones, Señor, como ese día de la provocación, que ustedes lo provocaron, en el día de la tentación del desierto, porque dice que aunque ellos recibieron ese llamamiento para entrar en la tierra de Canaán, no fue acompañada por fe. Y así lo tentaron y usted se disgustó con ellos y anduvieron vagando en su corazón, porque nunca conocieron verdaderos sus caminos, no quisieron ir en sus caminos. Y usted juró en su ira que no iban a entrar en su reposo. Sabemos que el reposo es Jesucristo, Señor. Por eso si de verdad ellos han oído su voz, Señor, le pido, Señor, que no tenga ninguno de ellos un corazón malicioso, Señor, para su palabra, pues no es el pastor, sino es usted, Señor, el pastor de los pastores, que ha hecho el llamamiento santo y celestial, Señor, y con amor nos ha llamado, Señor, para participar de esa unión o de ese pacto, Señor, con usted. Le pedimos, Señor, si hemos hecho esa profesión de fe en Jesucristo, que esta semana meditemos bien, Señor,
Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Señor, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.